Banco de la República, a través del Centro Cultural Leopoldo López Álvarez de Pasto, les tiene el agrado de presentar esta conferencia titulada La geografía de lo sagrado, el culto a la Virgen de las Lajas. Esta conferencia va a estar dada por el doctor Germán Ferro Medina, que es antropólogo y magíster en historia por la Universidad del Valle, estudios de doctorado en historia por la Universidad Simón Bolívar, es investigador del Instituto Colombiano de Antropología, Historia ICANN y del Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales de la Universidad de los Andes. Actualmente es investigador de la Fundación Eli Gagie. Él nos va a acompañar con esta importante conferencia sobre un trabajo de investigación que realizó hace unos años titulado igualmente La geografía de lo sagrado. Entonces le doy la palabra al doctor para que nos comparta su disertación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que hemos tenido algunas dificultades de comunicación, pero que espero se puedan ir resolviendo y vamos mirando si pues está saliendo bien el sonido. Tengo el gusto enorme de presentar esta charla sobre la geografía de lo sagrado en razón de la investigación que hace unos años realicé sobre el santuario de las Lajas en la ciudad de Ipiales, en el municipio de Ipiales, y desde allí entonces presentar lo que ha sido los resultados de una investigación de muchos años y que ha permitido como dar unas directrices de orden metodológico para pensar los santuarios. Me complace mucho volver a dar esta charla. Los santuarios son lugares de permanencia, lugares de continuidad en el tiempo, lugares muy potentes, y a pesar de que han pasado ya muchos años de esta investigación, la presencia del santuario sigue siendo vigente, sigue siendo luminosa, sigue siendo un lugar de encuentro y de búsqueda por parte de peregrinos de muchas regiones de Colombia. Esto pues me invita a dar la primera introducción a lo que quiero señalar hoy acá, es eh, resaltar lo que es un santuario, ¿no? Un santuario es un lugar sagrado, un lugar que tiene un punto en una geografía, eso es bien importante, y pues es un punto gravitacional, un punto que aloja una imagen, un elemento sagrado, por eso pues lo llamamos santuario, y desde allí pues todos los eh, imaginarios, todos los cruces de caminos, todo un área, digamos, se pone alerta en ir a buscar al peregrinare, que es ir al otro lugar, ir a lo lejos para encontrar algo que nos transforme, algo que nos cambie, ¿no? Santuarios han existido en toda la humanidad, en todas las historias de civilización. Los santuarios existen, santuarios de muchas religiones, de muchas culturas. Tenemos los santuarios en Egipto, hay santuarios en el mundo griego, hay santuarios en el mundo pagano europeo, hay santuarios que son visitados con especial atención por su lugar, la fuerza que emiten, en fin, siguen siendo lugares muy conmovedores. Los santuarios en América también vale la pena recordar, pues a muchos de ellos, de los que vamos a hablar hoy, pues tienen una presencia y un lugar y un significado en una perspectiva histórica. Así es que también hay que entender los santuarios. El santuario de las Lajas es el resultado de un proceso histórico de conquista, de colonización de los territorios americanos para una disputa religiosa, política, económica que se ha dado en Europa en el siglo XVI con la Reforma Luterana. El proceso de confrontación frente a esta, digamos, acción que subvierte el orden europeo y pone en tensión al Vaticano y al papado en Roma, se genera una oposición a esa reforma que todos la conocemos como la contrarreforma, y esa contrarreforma será la que de manera muy audaz, en un ejército de la fe
en una tarea, digamos, mancomunada, que se organiza en el Concilio de Trento, va a buscar en los territorios recién encontrados de América, en el Nuevo Mundo, el lugar más apropiado para llevar a cabo el fortalecimiento y las nuevas tierras para el mundo católico romano. Creo que esto es bien importante entenderlo para, digamos, dislocarnos de la idea de solo pensar en un santuario como un lugar de la fe, un lugar religioso, un lugar donde hay una devoción, sino entender que por supuesto eso ocurre, pero entender los santuarios en una perspectiva amplia, histórica, que iremos aquí a desarrollar, ¿no? Esta es entonces mi primera como aproximación. Los santuarios tienen una connotación muy especial, muy potente. Los santuarios son resultados para el mundo americano, muchísimos de ellos, como este proceso que ya he señalado de esa conquista de contrarreforma que inicia España en América y tiene como arma potentísima, seductora, conmovedora y llena de imágenes maravillosas en ampliar esa frontera católica, en conquistar esos terrenos a partir de un proyecto político bien importante que se va armando, urdiendo allí en el famoso Concilio de Trento. Nosotros somos hijos de ese concilio, de ese proyecto político, y América toda entonces funda ciudades bajo ese modelo de gramática urbana católica, autócrata, teocrático más bien, perdón, en el que entonces el papel de la iglesia y el papel de las órdenes religiosas van a ser fundamentales para entender nuestro proyecto de desarrollo urbano, nuestra formación de los pueblos y nuestra constitución como territorio. Los santuarios, en esa perspectiva, son puntas de lanza. Los santuarios son esas capillas, esos edificios, esos lugares maravillosos que van a alojar a una imagen potente con que el mundo hispánico entrega a América con muchísima generosidad, muchísima fuerza, diversa, es un abanico riquísimo de imágenes. Los santuarios, pues, ¿qué podemos decir de ellos? Tienen sus imágenes que generalmente desde el mundo católico son cristológicos. Los santuarios son también los que alojan a santos y estas imágenes milagrosas. Y los santuarios también son marianos, santuarios que desde allí, digamos, dan desarrollo a tal vez uno de los íconos más fuertes, más queridos, más poderosos en generar un enlace y una conexión con los pueblos americanos y nativos, que son aquellos que están destinados a poner en diálogo con las comunidades a la Virgen María, ¿no? La Virgen María es digamos, el símbolo de una gran trayectoria que se ha ido acumulando en el tiempo, un signo de generosidad, porque es la madre que da de su seno, es la madre que tiene ternura, es la madre que acoge a su hijo, en fin, toda América tiene una especial devoción y diálogo con ese signo traído de Europa. Octavio Paz dice, las vírgenes nacen en Europa, pero son domesticadas en América. O sea, que estamos frente a un proceso de mestizaje bien interesante, un proceso en el que los signos venidos de otras partes de la antigüedad en América se transforman, se resignifican, establecen unos nuevos diálogos con las comunidades de ese proyecto de conquista, de ese proyecto de involucrar al mundo americano nativo dentro de un modelo civilizatorio, dentro de un modelo
que habla en católico un modelo que construye una idea de la vida, una idea de la trascendencia, y desde allí entonces es que tenemos que entender los santuarios. Los santuarios, una vez se han fundado los pueblos, que ya sabemos que son parroquias lo que se fundan, o sea, un modelo religioso a través de una oficina que administra bautizos, confirmaciones, matrimonios, partidas de defunción, eso es lo que es una parroquia, y ella organiza una espacialidad, ayunta unas casas en torno de una plaza que es el atrio extendido de la iglesia. El modelo urbanístico español es de a vivir en policía y al son de campana, un modelo, repito, urbano y al mismo tiempo religioso y de autoridad en torno a esa figura que es el párroco. Así se hicieron la mayoría de los pueblos en la América y Colombia en particular. Y ese proyecto que viene forjándose en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, por parte de esa conquista nunca terminada, de ese proyecto colonial de ordenamiento y control. Los santuarios son esas puntas de lanza a la que me refería ahora, son puntos de extensión de ese modelo de poblamiento, pero en la tarea de ir ampliando la frontera católica, la frontera pues llamada de civilización, a la que, digamos, le apuestan todas las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, mercedarios y por último jesuitas, van a venir a América y a consolidar, a organizar esa orden social que es un orden jerárquico, que es un orden urbano y que es un orden de cohesión que permite entonces, digamos, anclar ese modelo de sociedad para este nuevo mundo. Así las cosas, el santuario de las Lajas eh, es un santuario en el sur de Colombia, en la frontera, eso es bien importante, lo que estamos señalando ahora, los santuarios siempre están, llamémoslo así, extramuros, están más allá para lo que implica siempre el peregrinar, el ir de romería, ¿no? El ir a visitar y hacer una expiación de lo que significa hacer digamos, eh, al ser el tránsito de un lugar a otro, resolver repito, la dificultad de alcanzar aquello que está lejos, que no es fácil, y pues el santuario de Nuestra Señora de las Lajas, que es la Virgen del Rosario, ya hablaremos de eso, ya sabemos, está en el límite, está allí en un cañón extraño, de difícil acceso, en un punto que nos va a conmover en su geografía y en un punto de la avanzada de la frontera católica que está corriendo cada vez más ese cerco para cooptar más comunidades, ¿no? Los santuarios son parte de un dispositivo de poder, un resultado o con el lenguaje y de la seducción y del encuentro con signos, símbolos, digamos, de gran riqueza como el que estaremos hablando ahora de las Lajas y que ya nos referíamos, pues es un santuario mariano. Otro aspecto que quisiera señalar ahora es, o tener en cuenta cuando uno mira un santuario, es el tema de lo sagrado, ¿no? El asunto de lo sagrado, ¿no? ¿Qué es eso de lo sagrado? Es algo que, digamos, ha preocupado mucho a los estudiosos de las culturas, de las civilizaciones, de las religiones mismas y pues de disciplinas como la etnología, la semiótica, la misma antropología, el papel tan preponderante que significa como elemento ordenador y organizador de lo social que es lo sagrado, ¿cierto? ¿Qué es eso de lo sagrado?
Durkheim, el gran estudioso de las religiones, el padre de la sociología y de la antropología, pues va a señalar que los pueblos escogen cuidadosamente, seleccionan con especial atención aquellos símbolos que tengan la suficiente capacidad de cohesionar y de contener a un colectivo. O sea, que estamos hablando de elementos de gran enlace, de gran cohesión, elementos que tienen la fuerza no solamente sí, de esto que he señalado, de agrupar, de crear una identidad colectiva. Todos creemos en ese símbolo, todo nos parece importante, perdón, y al mismo tiempo pues este signo será, se le otorga, ¿no? Lo llenamos de significado y se le otorga la capacidad de transformar, de generar una nueva condición de la vida para aquellos que hacen parte y que lo han escogido desde la colectividad. Esto es lo que de manera muy sencilla pues llamamos un milagro, ¿no? El milagro, la antropología del milagro es ese deseo, esa esperanza cultural de muchísimos pueblos que buscan mediante el encuentro con lo sagrado transformar la vida, transformar las condiciones, entrar en una nueva condición. Eso es interesante, es una experiencia religiosa muy fuerte de todas las culturas y que en el mundo católico va a adquirir una importante experiencia, ¿no? Ese ubicar en el milagro las posibilidades de una sociedad huérfana, de una sociedad sin recursos, de una sociedad agobiada por las posibilidades de la vida y sin cero privilegios. Los santuarios van a adquirir en América Latina, en América pobre, en América indígena, campesina, un lugar preponderante como posibilidad de transformación, como posibilidad de diálogo a una América que yo llamo huérfana y por lo tanto unos santuarios, unos lugares poderosos que los preside unas madres generosas, amables, dadoras de vida, va a ser, digamos, una conexión bien interesante de diálogo y de prácticas y de expresiones culturales de las comunidades. El santuario de Nuestra Señora de las Lajas, eh, ya lo podemos decir acá, tiene, digamos, un especial sentido que el lugar donde ella aparece, ¿no? Ya lo habíamos dicho como definición general de los santuarios, y en este lugar que en su leyenda, en su historia, en su narrativa, algo también muy propio de todos los santuarios, nos la ubica a mediados del siglo XVIII, donde la leyenda pues nos cuenta o nos transmite que allí ha aparecido la Virgen. Esto también nos abre una línea de investigación muy interesante que para mí fue muy lleno de aprendizaje, es que los santuarios tienen unos relatos a los que hay que leer con cuidado, unos relatos al que hay que hacer una hermenéutica de cuál es el sentido que ellos nos está contando. Y pues el de las Lajas tiene un relato muy bello, un relato contado desde la voz indígena. Eso me ha parecido pues interesante. Empieza a aparecer en la historia de una teogonía católica, de unos símbolos europeos, pues la voz indígena que empieza a introducirse en la narración de la historia oficial. Y aquí es bien interesante, quiero destacar, no quiero contar todo el relato, pero quiero destacar la voz de la niña en el relato de encuentro con la Virgen en la Laja. Ella dice, mamá, la mestiza me llama. Mm, Esto me ha parecido bien importante destacarlo porque desde la voz
de la mujer, de la niña, que desde ya es constituido como milagro porque la leyenda cuenta que, pues, que la niña es muda, ella habla y habla para reconocer a ese otro que es mestizo, ¿no? Que es distinto de ella indígena y lo reconoce, ¿no? Fíjense la, digamos, la riqueza de sentido que ofrece el relato y desde allí es siempre vista en un mundo generalizado indígena, vista a la Virgen como la mestiza, ¿no? Un proceso de intercambio, de relaciones interétnicas, de presencia del criollo, del blanco, de varias comunidades indígenas, y desde allí entonces uno podría decir el santuario de las Lajas es un santuario mestizo, ¿no? Un santuario que involucra elementos, prácticas y reapropiaciones de sentido múltiples y mestizas, que me parece que es uno de los grandes valores que tiene este santuario. Señalar también que la presencia de esta imagen que está en la roca, que está allí pintada en la pared, pues es una imagen muy característica de la iconografía dominica. Desde allí, y no en vano, pues los primeros administradores del santuario son los dominicos. También quiero resaltar eso. Los santuarios están en razón también de interesante mirarlo desde allí, de quién administra el santuario y como surge poco a poco, va a tener unas transformaciones enormes físicas del edificio mismo, de la capilla, dos, tres cambios importantes al que tenemos ahora, pero lo que vale la pena destacar es que el santuario nace como un lugar de la administración de la orden dominica, en la que nos está mostrando ese mapa de repartición que tiene el actual Colombia de las diferentes órdenes que ocupan y administran el territorio con mucho celo, con muchas tensiones dentro de ellos, pero que eso significa una mano de obra, una doctrina, institución fundamental del mundo colonial en diálogo con la encomienda que administra las haciendas, pues la doctrina por parte de las órdenes religiosas es fundamental y tener uno u otro santuario en un lugar estratégico de la actual Colombia fue fundamental allí en tiempos de la Nueva Granada. O sea, los santuarios no son lugares porque aparecieron porque sí, que de pronto una leyenda no lo puede a veces, pues desde ese lugar darle sentido, ¿no? Que se apareció aquí la Virgen, pero no, los santuarios son fríamente calculados dentro de una estructura de administración, control y avance de la frontera católica sobre un territorio conquistado. Eh, es la pregunta necesaria de hacer cuando estamos siempre en un santuario. ¿Quién la administra? ¿Qué es la imagen que está allí hospedada? ¿No? ¿En dónde es que está y qué relación tiene con la región y con la zona? Y aquí, pues entonces, también decir esto, repito, es un santuario de origen dominico, una de las grandes órdenes que llegan a América, que tienen mucho poder y que construyen, digamos, una pedagogía de, de maneras de ser y de misión muy poderosa, que esa es la orden de Santo Domingo para llevar al mundo entero, para acabar con las herejías y para llevar su perro que lleva la tea encendida a todas las zonas. Otra de las órdenes religiosas que también va a estar allí en todas estas regiones, y ya como ya lo señalaba, con alguna disputa con respecto a las otras órdenes, son los franciscanos, la orden fundada por San Francisco de Asís, y entre ellos dos vamos a ver su presencia bien importante. Los jesuitas llegarían más tarde, también con muchísima presencia en la educación, en su muy buena formación académica, y también tendrán un lugar importante en la conformación de un etos cultural americano y particularmente colombiano. No en vano, la imagen que tenemos de la Virgen de las Lajas es una imagen donde están las dos órdenes.
al lado de la Virgen, que se nos presenta con su rosario, con su niño. Ya ahora hablo de ella, pero quisiera destacar que en la mirada, en detalle de la imagen que hospeda sagrada, que hospeda el santuario, pues tenemos una composición de la Virgen María con el niño y al lado y lado a dos personajes, pues que es San Francisco y Santo Domingo, que están mostrando claramente la alianza que ellos tuvieron, la presencia en la región y el símbolo de sus dos fundadores, que muestra la presencia, repito, de estas dos órdenes en la región del sur de Colombia, los franciscanos y los dominicos. La Virgen de Nuestra Señora del Rosario, pues es esa, es la Virgen del Rosario, solo que aquí hay dos aspectos que también quiero resaltar, ¿no? La fuerza que tiene el lugar para nombrar a esa potencia, a esa imagen, en este caso a la Virgen, ¿no? Hablamos de Virgen de las Lajas, Virgen de Chetocova, Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes. La Virgen adquiere una ciudadanía, llamémoslo así, un lugar en el que le da sentido e identidad a ese sitio y por eso es denominada, todas ellas, que si bien es la misma Virgen dentro del canon, pues tiene un lugar en el que le da más sentido, le da construcción de identidad colectiva y pues acá tenemos a la Virgen de las Lajas, ¿no? El sitio allí en la frontera, en el río Guaitara, en el punto, digamos, casi final de esa avanzada prehispánica de memoria que aún, digamos, tiene ese anclaje allí del mundo andino, del mundo incaico, que sobrepasa allí el Guaitara, está llegando hasta el sur de Colombia. Que sea la Virgen del Rosario es también bien importante, ¿no? La Virgen del Rosario va a tener una presencia enorme en la vida de la Nueva Granada y ya de nuestra actual Colombia. Es precisamente la Virgen que se le aparece a Santo Domingo, que le entrega a Santo Domingo la tarea de expandir la práctica del rosario, espacio para la familia, espacio para el encuentro, y que está muy marcado en la cultura de todos nosotros. Ya pues ha cambiado un poco, pero sigue siendo muy fuerte el tema del rosario y la imagen misma de la Virgen del Rosario está inscrita en la historia europea como el estandarte que va a poder defender a los cristianos frente a la avanzada de los turcos, frente a la avanzada del mundo musulmán. La va a convertir en una virgen de conquista, en una virgen siempre en expansión, en la bandera, digamos, de un proyecto que avanza sobre nuevos territorios. En ese orden de ideas, pues tenemos a ese lugar, tenemos a las Lajas como el lugar donde la Virgen tiene un nuevo punto donde expande su fuerza. Es una Virgen del Rosario que ya hemos dicho es dominica, es una Virgen que tiene el sentido de esa ampliación de fronteras que la estamos viendo entonces allí en este santuario. Fíjense la cantidad de aspectos, de elementos que uno puede entonces ir, digamos, hilando, conectando en torno de un santuario que nos va ofreciendo de manera generosa muchos elementos de análisis de lo que ha sido nuestra historia, nuestra dinámica cultural y social, la riqueza de estos signos que están resignificándose y demás. Para entrar entonces en esta charla en dos aspectos que también quiero insistir y destacar. Los santuarios son, en su acción de ubicarse en un lugar, en tener allí una imagen poderosa, ellos tienen la fuerza, digámoslo así, la capacidad de construir geografía. Lo que este trabajo frente al Santuario de las Lajas me invitó a construir un concepto. Eso es una experiencia muy bonita y digamos, fascinante, la experiencia del conocimiento y la investigación
elevar a categorías de análisis que nos permite entender nuestra historia, ¿no? Hablo yo entonces de la geografía de lo sagrado, es el título que tiene la investigación, porque es que eso es lo que hacen los santuarios, ¿no? Los santuarios crean en la implantación de un lugar poderoso allí en el cañón del Guaitara, al sur del departamento de Nariño, en la frontera con el actual país del Ecuador, crea un halo, ¿no? Un aura muy amplia y que vamos a ver hasta dónde llega su sintonía, ¿no? Hasta dónde gravita todo un universo de culturas que están alrededor de ese santuario y que la leen como si fuera de ella, como si fuera nuestra madre, como si fuera nuestra entidad milagrosa, a la necesidad que tenemos que ir, pues eso es para mí lo más importante de un santuario, ¿no? Su fuerza de captar, ¿no? Y expandir una, un área amplia, ¿no? Una sintonía, como diríamos en términos radiales, hasta dónde llega. Y esa es, digamos, para mí el valor que tienen los santuarios y lo que logra de manera muy contundente la Virgen del Rosario de las Lajas. Crea una geografía de lo sagrado, una geografía que convoca, que crea caminos, puntos de conexión, diálogo entre grupos de diferentes etnias, de diversas condiciones, que lo hace un santuario, como ya hablábamos al principio, un santuario mestizo, un santuario en el que la Virgen tiene lugar y sentido para muchos grupos sociales de diferente orden. Eh, Creo que esto es necesario y metodológicamente pertinente para mirar otro tipo de santuarios, ¿no? ¿Cuál es esa geografía que crea ese elemento sagrado? En este caso, pues la Virgen del que estamos hablando, pero es una pregunta que invita metodológicamente, insisto, para ustedes que quisieran estudiar otro santuario, ¿no? De hasta dónde va, hasta dónde es reconocida, hasta qué parte ella arma, digamos, un elemento de referenciación colectiva, pues es de interés sociológico enorme lo que un santuario logra hacer, ¿no? Esa geografía de lo sagrado en, en, aquí en las Lajas es bien importante. Muy bien, aquí digamos siempre llegamos a observarla. Como estuve yo también, como en ese momento me leía como investigador peregrino, volviendo siempre a ir una y otra vez, siempre a reconocer, a establecer diálogo con la Virgen. Es importante desde la tarea de investigación crear esa mímesis y yo fui otro peregrino en el que durante más de 8 años estuve mirando el santuario, lo estuve leyendo, estuve acompañando a la comunidad de peregrinos, me alojé allí desde este hotel de las hermanas que ya dejó de ser lo de ellas, pero allí me recibieron con afecto, lo mismo que el párroco de la época, eh, llegar a un lugar, ¿no? A un lugar con su magia. Aquí lo estoy viendo por esta ventana. La última vez que estuve con un grupo de investigadores y que una de las investigadoras me ha regalado esta imagen para compartir desde la ventana lo que, lo que es un lugar de deseo, lo que es un lugar de, de búsqueda para el cambio, ¿no? Ese es el papel que tienen los santuarios y ahí vemos, ¿no? Desde el papel del que llega a acercarse y a encontrarse con el santuario, ¿no? Aquí está también en otra imagen. Acá tenemos lo que quería, he ido diciendo en el desarrollo de la charla, pues estamos leyendo un santuario mestizo, un santuario donde comunidades negras, comunidades indígenas, mestizos, gente blanca, de todo tipo, racial y étnico y cultural llegan al lugar, ¿no? Esa es la fuerza que tiene estos sitios de, digamos, de permitir la convergencia de muchas lecturas sobre la misma imagen, ¿no?
la geografía de lo sagrado de la que quiero hablarles, me interesa mucho, esto es un corema, eh, es lo que creo que es necesario siempre pensar cuando uno examina un santuario, en esta fuerza que he señalado de él, capaz de agrupar y de construir un territorio que conecta muchas geografías, muchos pisos verticales de este ecosistema andino. Y aquí tenemos el santuario de las Lajas, ¿no? Que nos permite entonces ver que gravita en torno de la imagen sagrada, todas las tierras del Pacífico, ¿no? De comunidades negras que ascienden desde el Pacífico, desde Tumaco hasta el santuario de las Lajas, subiendo los Andes en un vínculo entre el Pacífico y los Andes, entre el mundo afrocolombiano y el mundo andino, mestizo, indígena, que hay un diálogo muy bello, muy interesante, donde tiene lugar y conecta, y la devoción es muy fuerte en Tumaco de la Virgen del Rosario de las Lajas. Al norte, pues está el Cauca, donde también el santuario atrae a las comunidades indígenas caucanas, Nasa, que, que recorren en los caminos para ir hacia el sur y con una gran devoción a encontrarse con la Virgen de las Lajas, unas conexiones y reinterpretaciones de esa Virgen dentro de la propia, digamos, cosmovisión indígena. Tenemos también al oriente del santuario ese camino que baja el Putumayo, que baja al piedemonte amazónico, y desde allí también, desde todo el Valle del Sibundoy, desde hasta Mocoa, vamos a encontrar también la Virgen en un lugar privilegiado, en los altares chamánicos, en el mundo campesino, en los Kamsá, Singa, tienen una fuerza, de esa madre que también es de ella, que también la leen de otras maneras y la involucran dentro de sus propias teologías, dentro de sus propias interpretaciones cosmogónicas. Y desde el sur de esta región, donde ya pues tenemos a la sociedad ecuatoriana, pues también una fuerza profunda para pensar a la Virgen como de ellos. De hecho, en los relatos populares dicen que esa Virgen pues era ecuatoriana y los colombianos se la robaron, en fin, pero ellos asisten a ese santuario en esa tarea potente de ir bien lejos, de sobrepasar literalmente la frontera para ir a encontrarse con la Virgen. También muchas comunidades pues suben desde el sur a como el gran proyecto de ir al otro lado a buscar a a su madre, ¿no? A su madrecita, a la mamita, como es llamada, la Virgen de las Lajas, y es vestida de Cotacachi, ¿no? La Virgen, vestida de indígena también, y querida por toda esta población del Ecuador que, digamos, la nombra dentro de estas categorías, la viste simbólicamente con estas categorías de una madre indígena. Lo que estamos viendo entonces es las Doctor, lajas. Entonces, sin volver atrás completamente, pero me gusta que aprecien digamos, el corema de una estructura, sintética, pero bien interesante, que nos permite reconocer la dinámica del santuario, de lo que significa un santuario como elemento, repito, de congruencia, de convergencia, múltiple, mestizo, ¿no? Ahí estamos viendo una realidad social muy rica, muy valiosa, donde los grupos desde las cuatro, horizontes, desde los cuatro puntos cardinales, el santuario es el centro. El santuario es a la manera como un sistema solar donde giran todos los otros planetas, y es, digamos, un punto gravitatorio de conexión que digamos, lo ubica uno más allá
digamos, de una sola descripción, de una experiencia de la fe o de un lugar bonito, turístico, como lo mueve el relato del santuario en la generalidad Colombia, pues estamos aquí ante un hecho sociológico de integración étnica o de diálogo y sobre todo a lo que quiero también señalar acá, ya hemos hablado del santuario, ya hemos hablado de la imagen, ya hemos hablado de esta geografía de lo sagrado, pero me interesa sobre todo esto también hablar de que estas relaciones también tienen un componente político, llamémoslo así, una dinámica de negociación, de circulación y de batalla por los sagrados. Creo que ese es el otro elemento o categoría que quiero hoy acá como conversar y compartir con los que nos escuchan y nos podrán escuchar más tarde. Lo sagrado no es simplemente una potencia maravillosa a la que asistimos, sino lo sagrado es aquello que se desea por su fuerza, por su capacidad de transformación, y entonces hay una disputa por él, ¿no? Lo sagrado está en un escenario de conflicto, en un escenario de todos queremos lo sagrado lo organizo a mi manera, lo sagrado lo leo y lo interpreto de acuerdo a mis categorías culturales, sociales, de clase, y esto es bien importante. Lo sagrado no es igual para todo el mundo, sino lo valioso que estamos aquí frente a esta, digamos, cultura de lo religioso, es que los diferentes pueblos en esta diversidad geográfica que vemos, cada uno construye su manera, resignifica y organiza el lugar que cabe dentro de sus códigos culturales, la fuerza y el sentido de la Virgen de las Lajas, ¿no? Es una batalla también en otro sentido, en ese deseo por lo sagrado, en ese querer tocar lo sagrado, ¿no? La palabra es no solo metafórica, sino literal, ¿no? Vamos a encontrar que es la fuerza mimética de tocar, ¿no? De acercarse y de ser parte de lo sagrado es fundamental en la experiencia de peregrinación y en la experiencia de los santuarios, ¿no? Ser parte de él, llegar hasta él. Y ese llegar hasta él, ese ser parte, ese querérmelo llevar, pues se genera en un espacio de tensión y particularmente con el canon oficial, ¿no? Los santuarios tienen esa gran paradoja. Son modelos, digamos, de expansión de un tipo de maneras de entendimiento de la vida y, digamos, dentro del canon oficial del orden católico que ya les hablé al principio, pero esa estructura de dominación, sin duda, y de conquista a la fuerza, pues, y también de seducción, que las imágenes son maravillosas, cuentan historias muy interesantes, son conmovedoras, eh, pues entran ahora en una disputa porque ese mundo indígena, ese mundo popular también le ha dicho al canon oficial, nosotros también queremos entonces lo sagrado. Ustedes nos lo han mostrado y ahora nosotros lo queremos, nosotros lo organizamos bajo nuestros códigos. O sea, el mundo cultural es un espacio de lucha de símbolos, de lucha de signos que nos permiten con ellos darle sentido a nuestras propias condiciones. No me gustaría pensar como generalmente se desarrolla esa idea de victimarios y víctimas, dominantes, dominados, español e indígena, que se le ha quitado todo, se le ha expoliado de su cultura. Yo creo que aquí hay procesos, digamos, de resignificación, de sincronía, sincronismos, de reapropiación de los signos que muestra la dinámica de los mundos culturales en que los símbolos son negociados, son aprendidos, son reapropiados, son secuestrados.
y en fin, lo que se da es una batalla simbólica, ¿no? Una batalla no de guerra abierta armada, llamémoslo así, sino una batalla simbólica por la apropiación de estos lugares poderosos, de estas imágenes. Eh, para de nuevo resaltar eso, ¿no? Aquí en el Santuario de las Lajas, yo encontré en su historia una profunda disputa entre el clero oficial, que primero tiene otra disputa. Este santuario es disputado entre los dominicos y el clero secular. Durante un tiempo, ya lo había señalado, el santuario es administrado por los dominicos, pero poco a poco, eh, y pues no tengo tiempo de dar detalles, pero el santuario entra a ser administrado por la iglesia diocesana, que está pues organizada desde Pasto. Al final será una gran conquista hacer de la zona de Ipiales una diócesis en la que soñó siempre ser el obispo, el padre Justino Mejía y Mejía. Entonces, aquí lo que vemos es también, siendo un lugar muy poderoso, hubo una disputa enorme entre quién administraba el santuario y, digamos, es victorioso, digamos, la iglesia diocesana, que tiene sede pues en Pasto, el obispo, luego pues es un, digamos, un territorio de Pasto, luego pues de Ipiales, y de allí bajas en una estructura jerárquica en el que el director del santuario, el párroco del santuario, pues es una cadena de una estructura jerárquica de poder donde durante muchos años, ¿no? Durante creo que más de 30 años, me parece, el padre Justino Mejía y Mejía fue el párroco y también el historiador del santuario, ¿no? Aquí el tema era redondo y bien interesante la figura del párroco del santuario, de Mejía y Mejía, porque desde allí vemos ese modelo de iglesia y ese modelo de confrontación, ¿no? Su largo dominio sobre el santuario, bajo los cánones oficiales de la Iglesia Católica, pues mostró durante ese tiempo su gran autoridad, su hombre, sí, que organiza ese lugar. En sus notas habla de lo contento que es el único santuario del país que tiene cárcel. O sea, es un modelo coercitivo, es un modelo de organización de la vida en la cotidianidad de las gentes a rajatabla. Y mientras tanto, ese pueblo peregrino, mestizo, asistiendo lentamente, persistente, silencioso, pero siempre queriendo ganar lo sagrado. Ahí está la batalla. Por más terco púlpito de decirle a la gente que no se lleve la laja, y la gente se lleva la laja porque en la laja está el santuario impregna todo, lo sagrado de la Virgen impregna todo el sector, está el agua, está la piedra, está el fuego, que no lo dejan entrar a la iglesia sino allí afuera, pero son todos los elementos, todos los dispositivos de conectar lo sagrado, lo que se entra en esta disputa por ganarlo, ¿no? Por ganarla, por hacerla suya, desde una postura muy autoritaria, muy de limpieza, de manejo de lo sagrado, ¿no? Eso se vive ahora en muchísimas iglesias, ¿no? Una higiene que tiene cara de higiene, pero que detrás hay unas formas autoritarias muy fuertes, y un mundo peregrino, campesino, indígena, mestizo, que quiere esa virgen, que quiere estar allí en ese lugar, y entonces se crea esa disputa bien interesante de apropiación y de diálogo por ganar eso de lo sagrado. Paso rápidamente por unos diagramas que creo que es importante hacerlo. Yo hago un llamado a las personas que nos escuchan y que nos puedan ver en otro momento, digamos, la pertinencia de estudiar los santuarios, ¿no? Pareciera que fuera en un primer momento un tema de interés solo de los religiosos, o porque yo no soy religioso, no me interesa el santuario. Yo creo que
lo que me ha permitido a mí entender buena parte de la historia de Colombia, de su configuración social y cultural, de su dinámica económica, de su construcción de territorios, pensar los santuarios. Aquí no estamos frente a un estudio, qué bonita que es la gente, como es de creyente allá en el sur de Nariño. No, se trata de algo mucho más complejo, más rico. Por supuesto que la experiencia de fe es muy interesante, muy potente, pero aquí estamos frente a unos hechos de símbolos, frente a unos hechos de geografía y territorio, frente a unos hechos políticos de conquista, frente a unos hechos de una construcción de geografía y territorio, frente a unas maneras distintas y disputas, frente a los símbolos en torno de esta Virgen y los perfiles que aquí estoy mostrando. Fíjense que en el centro, cuando miramos el plano desde occidente a oriente, pues vemos ahí el río Guaitara, el cañón del Guaitara, y ahí el punto negro del santuario, ella el punto de conexión entre las tierras bajas del Pacífico, las zonas de los Andes y la región amazónica. Y, el otro perfil, que es el perfil norte, de igual manera tenemos un punto céntrico entre ese sur del Ecuador, el centro ahí en los Andes y el norte del Cauca. Ya habíamos dicho esto, ¿no? La riqueza, digamos, de popular, campesina, indígena, que llega al santuario, le da vida, le imprime un lugar, digamos, colectivo bien importante de encuentro, de diálogo, de manifestaciones y expresiones en torno de lo sagrado. Ahí vemos pues, la riqueza de sus imágenes, visitar un santuario, pues es un lugar de diálogo con estos símbolos venidos de otras partes. Allí está José Gregorio Hernández, muy fuerte también, compartiendo ese poder con la Virgen de las Lajas y con el Divino Niño. Son espacios de lo culinario, del comer, ¿no? Del hacer mío la llegada de ese viaje a través de las imágenes que consumo, de la comida, del cuy, de la papa, de ese mundo andino que lo hago mío, ese triángulo de poder muy fuerte que yo logré identificar allá en el santuario, que ya lo mencionaba, pues está la Virgen, por supuesto que es la anfitriona, está el Divino Niño que desde los años 80 empezó a tener un lugar muy fuerte en toda la zona y pues ahora José Gregorio Hernández también desde el tema de la salud forman una triada bien interesante allá en esta zona del santuario. Un santuario es pues una plataforma de viajar a otros mundos, de conectarme, del deseo de la trascendencia, ¿no? Eso también habrá digamos, desarrollarlo, de pensar que allí es un lugar de liberación, ¿no? Me encanta esta imagen, cómo puedo ver que una mujer campesina de la zona, pues se sube sobre una llama andina peruana y se coloca en su cabeza un sombrero mariachi mexicano. Ella está haciendo un viaje tremendo, ¿no? Un viaje de conexiones entre el sur y el norte de América en un solo instante, ¿no? Y me parece que ese es el síntoma de la fuerza en un santuario donde ir es un lugar y el santuario como la plataforma para elevarse a otros mundos, ¿no? Ya lo señalaba, el santuario es un lugar de mediación, ¿no? De mediación y de conexión cálida como este fuego, ¿no? Que es tan importante. Todos los que hemos ido al santuario, todos los que ustedes que nos escuchan habrán ido o irán, van a darse cuenta la fuerza que tiene el fuego, que no es permitido que entre a la iglesia, pero al otro lado, al frente de la iglesia está el lugar potente de la presencia, de hacer de ese sitio mío, hacer de ese lugar, prender mi vela, un deseo tan fuerte, tan caro en la vida de cada uno de los que hacemos peregrinación o de los que vamos a un lugar como este, ¿no? El poder vivificante de lo sagrado, ¿no? De la luz, del calor que emite.
Ahí vemos en que hace el santuario de las Lajas un lugar muy potente, es que él es fuego y piedra al mismo tiempo, ¿no? Que es la vida y la inmortalidad que nos habla la roca, ¿no? La solidez, la permanencia, ¿no? Yo creo que eso hace muy atractivo el santuario de las Lajas, porque combina fuego con piedra y también con el agua, ¿no? El agua con su poder de desintegrar, de diluir, de limpiar, de volver y de renovarse, pues es el agua de la Virgen, es el agua que está allá abajo, donde los indígenas tienen esa costumbre de bañarse en el río Guaitara. Entonces tenemos un santuario con, digamos, estos elementos de mediación bien interesante que lo coloca, digamos, yo diría, en uno de los santuarios más importantes del país desde estas perspectivas, ¿no? No porque sea muy bonito, porque es el nuestro, eh, sino por estas características, digamos, de elementos culturales, de mestizaje, de diálogo con lo sagrado, de todos esos componentes de paisaje, de roca, de agua, de fuego y de todas estas regiones que vienen de todo el... Ahí vemos en la imagen de la izquierda, pues un señor llevándose la laja, por más de que el puntito dice que no, y también otros elementos, ¿no? El Santuario de las Lajas tiene como una de sus grandes características los exvotos, eh, ese testimonio dado por la gente que se manifiesta en las lajas en forma de roca, perdón, en forma de placa, y la placa en la roca, ¿no? De nuevo, la Virgen de las Lajas, ella es toda piedra, ella es toda inmortalidad, toda presencia, ¿no? En que pasan los años, podemos ver un aparato de estos que llegan allí, se me olvidó el nombre, una tecnificación del lugar. Hace poco estuve, entonces hay hoteles. Cuando yo conocí el santuario, pues era un pueblito muy sencillo. Podrá modernizarse todo esto, el teleférico, ya me acordé, pero eso no importa. Digamos, lo que permanece allí es esto, es la fuerza y el sentido simbólico que se le da a lo que permanece, repito, con la roca, con el agua, con el fuego y ahora con la placa, ¿no? Esta es la característica fundamental de las lajas, la placa en la roca, que dice literalmente con palabras, con un mensaje, es la voz múltiple de Colombia. Eso es todo un relato, toda una gran novela en la pared que está contando mil veces, miles de veces quiénes somos. Yo he venido aquí, la fuerza y el poder del testimonio del exvoto que cuenta, que dice, que narra, aquí estamos, aquí hemos venido en el año 50, en los años 40, a principios del siglo XX, en los 70, 80, años tras años llegan las personas, llegan las instituciones, los colegios, los grupos políticos, los partidos, en fin, allí vemos la Colombia entera que, digamos, en la investigación que tuve el gusto de hacer, pues ahí vi la manifestación enorme de la diversidad de un país que, digamos, se encuentra en el lugar de las lajas para soñar una esperanza, para imaginar el milagro, para hacerlo posible y para impregnarse de la fuerza transformadora. Eso es muy conmovedor, ¿no? Ahí vemos a la señora abajo que, pues con el algodón se quiere llevar, ¿no? Con el fuego se quiere llevar la fuerza del lugar, ¿no? Estamos frente a una práctica mágico-religiosa muy interesante, a lo que se ha agregado fuera de que se raspa la laja con el algodón, se prende la vela que ya hemos dicho, si puede nos llevamos un pedazo de roca, igualmente dejamos allí como testigo nuestra imagen, nuestras fotografías, allí estamos, nos dejamos a nosotros mismos, ¿no? Se llena esto, después lo limpian y vuelven y se llena de las fotografías, ¿no? Del estar allí, de la emoción, de conectarse con el ligar y decir, pues aquí estoy junto a las lajas, junto a la Virgen. Los santuarios son
también un espacio de la fiesta, ¿no? Que lo convierte en un lugar cultural de primera línea, en un lugar total, ¿no? Están los símbolos, está la geografía, están los grupos humanos, están las prácticas, está el milagro del cambio, del sueño del milagro del cambio, y está la fiesta, ¿no? La fiesta con la música, con la pólvora, los maravillosos castillos de tradición del sur de Colombia, del Ecuador, estos maravillosos castillos que nos van deslumbrando con sus figuras, con sus luces y con sus totes. Muy interesante, ¿no? El santuario es también el lugar de la fiesta, el lugar de todas las peregrinaciones, ¿no? Uno podría rastrear la historia de ese rostro, eso lo hice yo también de cierta manera, mirar cómo hay una continuidad del peregrinaje en el que ese patrimonio se va legando, esa costumbre, todos hemos caminado por allí años atrás, como esta fotografía que nos muestra ese pueblo peregrino, ¿no? Con un tono muy campesino, muy indígena, las mujeres con su pañolón, con su sombrero. Ahí está el padre Justino en la mitad el padre justo ahí en la mitad de esta imagen, o imágenes muy contemporáneas, ¿no? Que también nos muestran lo que repito, la continuidad en el tiempo de ese pueblo peregrino de hoy, de ayer, que se quiere tomar la foto como esta, ¿no? En la que yo hace poco estuve y volví, quise tomarme la foto con los colegas con que yo asistí al santuario. Es un lugar de memoria, esos son los santuarios, lugares de memoria por donde transita un pueblo de todas las épocas. Esa sería una bonita definición para el santuario. Y lo que hablábamos en algún momento, pues una virgen que empieza a mostrarse en otros lugares, en Bogotá un grupo de extrema derecha, tradición, familia, propiedad, se apropia de la Virgen de las Lajas y son devotos de ella, bajo unas ideologías muy radicales. También la vemos apropiada por el mundo negro en Tumaco, donde se desplaza a las órdenes religiosas, y lo que vemos en la imagen pintada pues es a un esclavo, a un blanco, a un indígena. Hay una resignificación en la iconografía de lo que queremos ver allí. Esto es lo que les había contado en otro momento, ella como en el Alto Putumayo pues está en los altares de curación chamánica, de los abuelos, de los taitas. Aquí está presente con otras imágenes religiosas también, pero allí las lajas hace parte de estos escenarios de curación en la zona del Sibundoy. Para concluir, digamos, con otra idea que hace parte de esa geografía y que nos muestra lo interesante de esa construcción de territorio desde lo simbólico, ¿no? Desde los signos que están para eso, para dar entendimiento y anclaje a una región. La impronta y la presencia de estas tres advocaciones de la Virgen, que todas están ubicadas en el camino del Guaitara. Tenemos tres vírgenes en las cuales, digamos, se construye ese mapa ya más ampliado, no solo desde las Lajas, sino desde una región más amplia. Entonces tenemos a, a la Virgen identificada en tres grandes momentos de la mujer, ¿no? Esto es una geografía con el poder de lo femenino muy fuerte, ¿no? Muy interesante. Fíjense que ahí está, pues, en la mujer en su estado de embarazo, que es la Virgen de la Visitación, una advocación, digamos, no muy usual, bien interesante, la Virgen que está embarazada, tal vez por un pudor católico, muy pocas veces se propició, digamos, esta devoción, pero es la mujer en la plenitud de su posibilidad de dar vida,
Esta es la mujer embarazada de Ancuya, donde está pues esta devoción muy fuerte, ese santuario ahí cerca de Pasto, pues en el circuito del volcán Galeras. Está Iles, también entre Ipiales y Pasto, que es esta pequeña virgen, esta niñita, que es la vestida de Cotacachi, precisamente ella es la partera, la que cumple ese papel fundamental de hacer posible, de dar a luz, ¿no? La mayéutique de esta fuerza, digamos, definitiva para la vida, el saber parir, hacer parir, el recibir a los hijos, y está la mamá, que es la Virgen de las Lajas. Estas tres vírgenes en Nariño, que se despliegan sobre una geografía, construyen un entendimiento de región y de poder de lo femenino en el que, digamos, la tradición popular las nombra como hermanas, ¿no? Digamos, en algunas discusiones con algunos sacerdotes, pues esto les parecía o su afirmación era que esto era un despropósito, que el mundo popular era pues ignorante, que no conocían pues digamos, el canon que señala que la Virgen es única, una sola, la Virgen Madre, y que todas estas son advocaciones de la Virgen, palabra que no sé si la gente entenderá qué es eso de advocación. Sin embargo, con esa nos hemos movido, pero el mundo popular, el mundo campesino, en esa batalla que he señalado, reapropia estas mujeres distintas, le da oficios y tareas y potencialidades diversas, y yo encontré maravilloso cómo ese mundo rural las organiza de otra manera, les da una condición de hermanas y a cada una un oficio, y la tradición de que cuando ocurre una fiesta, por decirla en septiembre, que es la fiesta a la Virgen de las Lajas, a la mamita, pues la tradición cuenta que la Virgen de Iles, la Virgen de Ancuya asisten a la fiesta de su otra hermana en su condición de madre, que es la que en ese momento era anfitriona. De modo que aquí vemos una complejidad de sentidos y de fuerza que un santuario ha, ha, ha digamos, organizado y, digamos, construido de forma muy rica en el sur de Colombia, en este riquísimo santuario. Tal vez no tengo tiempo de mostrar algunas imágenes. Claro, la Virgen ha tenido muchísimas expresiones, muchísimas maneras de ser representada. Estábamos desde el arte, digamos, y desde la estética, también, digamos, eso mismo, ¿no? El arte ha representado y ha querido y reconocido a la Virgen desde muchas maneras, lo que el mundo cultural también lo hace. Fíjense lo importante de esta iconografía, de pensar la Virgen como si fuera la montaña, como es una como resignificación sin duda de lo geográfico en la manifestación de esa deidad, mujer, mujer montaña, mujer geografía, o también acá señalarles a ustedes que la Virgen del Rosario, pues en Colombia tiene en otro lugar tal vez el santuario, digamos, más reconocido y más de orden nacional, es de nuevo la Virgen del Rosario, pero que la conocemos como la Virgen de Chiquinquirá, lo que hemos dicho anteriormente, haciendo, digamos, de ella una presencia muy fuerte desde el mundo colonial, ¿no? Tenemos a la Virgen del Rosario, que la reconocemos con una iconografía muy distinta de la que hemos visto en las Lajas. Aquí ella está con San Antonio y con San Andrés, cuyas características y composición hace que la reconozcamos como esa, como la Virgen de Chiquinquirá. Entonces tenemos otros ejemplos muy interesantes para hacer ese trabajo maravilloso en Colombia, de mirar los santuarios como puntos, como grandes túneles, ¿no? Como entradas, como portales
para entender las dinámicas sociales y culturales del país que hunden sus raíces en el mundo prehispánico, nos va a mostrar la dinámica colonial de estos puntos de pedagogía religiosa, de misión y ampliación de la frontera, para verlos también en la modernidad del siglo XIX, su papel en las luchas de independencia y también en el mundo contemporáneo en el que tienen lugar, tienen sentido y estamos siempre acompañados de ellos. Esta es pues una bella postal de la Virgen de las Lajas y del santuario que ha cambiado. Uno también podría pensar los santuarios desde cómo se fue acondicionando la casa, la capilla, la iglesia, la superbasílica, que cada vez va creciendo, fortaleciéndose. Es también una historia de la arquitectura de, de estos edificios inmuebles que reciben la imagen, que la guardan, que la cuidan, es también tema muy interesante de análisis en los santuarios. Ahí vemos la imagen antigua de finales de mediados del 19, cuando el santuario es reconocido por la Comisión Coreográfica. Tenemos allí la maqueta, es un grabado de lo que fue la iglesia ya años después, en la segunda mitad del siglo XIX. Tenemos la iglesia empezada a reformar por el padre Justo Mejía desde el principio del siglo XX, y tenemos ya pues la iglesia que desde el siglo XX, desde el 2000 para acá, nos muestra pues, la fisonomía que tiene, con otros cambios que ya hemos señalado ahora, una virgen protegida, una virgen que hace parte de una realidad de país contemporáneo, al que pues podría contar algunos otros detalles, pero quisiera aquí dejar la exposición y las imágenes por si tenemos algunas preguntas, Andrés, o si pudiéramos avanzar en algo que las personas pudieran estar interesadas. Muchísimas gracias, doctor. Sí hay un comentario que hicieron, unos comentarios que hicieron por Facebook y unas preguntas por acá por el interno de Webex. Del comentario, lo voy a leer, dice, es de Samuel Salcedo Basante, dice, buenas tardes, con respecto al simbolismo en el espacio del santuario de las Lajas, está intervenido por una instalación escultórica, un ángel pisando la serpiente. Desde las narrativas iconográficas y arquetípicas se entiende que dicha representación le atribuye a la colonización de la cultura europea el judeocristiano sobre las culturas precolombinas, es decir, el ángel como arquetipo europeo pisa la serpiente arquetipo precolombino. Es evidente la violencia que fue y es aún ejecutada sobre nuestras culturas ancestrales. Es importante replantear estos símbolos, ya que transgrede las identidades nativas. Además, aprovecha la era de la colonización que se ha ejecutado en el marco de la Guerra Fría por parte de las colonias francesas e inglesas en el continente asiático e índico. Sí, me parece que el comentario que hace el señor es ampliar digamos, las significaciones muy ricas que no tenemos tiempo, digamos, ahora de desarrollarlas, pero el santuario tiene muchos elementos que mirar y por supuesto ese ángel que pisa el, la serpiente, que es el dragón, que es el demonio, que es el mundo pagano, pues hay una clarísima, digamos, expresión iconográfica de esa tensión que he señalado, santuarios que imponen en el lugar un modelo y unas maneras de organizar la vida y los sentidos. Eso es así. Eso es, digamos, la lucha, digamos, civilizatoria a través de los símbolos. Pero yo, no, yo quisiera siempre, frente a eso que es una realidad clara, que también hay un campo, ¿no? Hay un abanico, hay una puerta abierta a la que yo pude presenciar que en medio de esa estructura de dominación, clarísima en la historia, en la iconografía, en la leyenda, etcétera, también hay un espacio posible de reivindicación, de reapropiación de esa batalla que no está perdida y que ese mundo indígena, aún hoy, después de 500, más 500 años de expoliación, aún hoy ese mundo popular, ese mundo indígena, ese mundo negro resultado de esa diáspora,
hay también un lugar posible para la pelea por los signos, ¿no? Para hacerlos suyos, y eso fue lo que yo pude apreciar, ¿no? La Virgen es negra, la Virgen es indígena, la Virgen es del Sibundoy, la Virgen es de los pastos del mundo campesino, y creo que eso es bien interesante, ¿no? Esa batalla a la que he señalado e insistido, esa batalla por lo sagrado, es una batalla que no está perdida y que tampoco está ganada. Eh, una anécdota que no quisiera dejar de recordar, interesante, contada por un padre que se crió en el santuario y que conoció mucho al Padre Justo, es que a mí me dio muchas luces para entender esto que estamos aquí hoy conversando, es que cuando se retira y muere el Padre Justo, de allí donde durante tantos años gobernó con dureza el santuario, pues ese mundo campesino se entró a su casa allí en el santuario y se sacaron el tapete rojo del momento de la coronación de la Virgen en el año 52, ese símbolo de la coronación de esta Virgen y de otra, es un decreto del Vaticano de darle el papel de reyes a los, es muy, muy fuerte, en una Virgen que se la han robado 3, 4 veces su corona, pero que quiero insistir que en esa batalla y de manera muy expresiva, la comunidad de las Lajas se sacó el tapete rojo, elegante, por donde transitó todos los obispos en el momento más, digamos, glamuroso del Vaticano, que da el decreto y le da coronación a la Virgen, y cortaron con tijeras y se repartieron los sagrados, se repartieron ese tapete rojo entre todas las comunidades. Eh, Esto hace ver de que hay una estructura de dominación, pero también hay una grieta por donde lo subalterno camina y ha hecho este santuario espacios de reivindicación, de experiencias religiosas potentes, de solidaridad de grupos, de reivindicación colectiva y de creación de signos, que es un elemento fundamental de un ejercicio de libertad colectiva. Listo. Hay dos preguntas que son de orden metodológico, entonces voy a abordar, voy a intentar abordar las dos. La primera dice que qué aspectos metodológicos implica una geografía de lo sagrado, que nos pueda ampliar un poco esto, y si en esta investigación se podría hablar, en relación a este proceso de proposición, se podría hablar de una hibridación cultural o una transculturación, o qué otro concepto podría ser pues, pertinente para ese tipo de investigaciones. Sí, la primera me parece interesante resaltar eso. Claro, la tarea es identificar cuál es esa geografía, ¿no? Digamos, yo asistí muchos años al santuario y hacía listados, miraba los testimonios de los visitantes, miré las placas, de dónde venía la gente, ¿no? De dónde fue mi pregunta, digamos, permanente de identificar esa geografía, esos caminos que llegan hasta el santuario y va uno encontrando esa sintonía que hablaba yo, esa audiencia que tiene la Virgen, esa importancia, hasta dónde va su potencia de sagrado, hasta dónde llega, y entonces, una vez identificada, recorrerla, ¿no? Mi tarea fue viajar por toda esa región, lo que me permitió tener una visión amplísima de Nariño en toda su diversidad de un Nariño que es andino, pero también es costero, que también es del altiplano, de ladera, también es indígena, también es amazónico o del piedemonte, amazónico, de modo que creo que pensar la geografía de lo sagrado nos invita a ensanchar y a mirar y a reconocer y viajar para encontrar cuál es esa nueva cartografía de lo sagrado en el que se está relacionando todos esos lugares, todas esas comunidades con un punto central, que esa es la fuerza que tiene un santuario, ¿no? Un punto de atracción, como lo he señalado. Y con respecto a los otros conceptos que ahí me preguntan,
Caben ambos. Yo diría que hay transculturación, que también hay hibridación. Para mí me interesa mucho más el concepto del mestizaje, ¿no? En la hibridación no hay creación después, ¿no? Ese concepto de cultura híbrida que tanto trabajó y le interesó a García Canclini, pues es interesante, pero yo pienso en una, digamos, conexión, digamos, más de diálogo, más de negociación, más de seducción y reapropiación, que es más un término más político, diría yo, y sobre todo más de mestizaje en la tarea de recrear nuevos símbolos, ¿no? Eso es lo que hace vital a una cultura, ¿no? Entonces no nos quedemos en la idea de que esto me quitó mi cultura, digamos, yo trabajé mucho tiempo en mi formación como antropólogo, pues esa idea, yo diría que apocalíptica de aculturación, nos quitaron todo. No, yo creo que hay que dislocarse de ese lugar de la víctima, digamos, y que, porque eso termina victimizando mucho más al mundo cultural, sino que lo que ocurre es que a pesar de esas formas autoritarias hay espacio, ¿no? Se abre, repito, una grieta que nos permite desde allí, desde la subalternidad frente a un hecho hegemónico, poderlo, digamos, subvertir, reapropiar. Yo creo que ocurren más esos verbos que la hibridación simplemente, que no nos dice mucho más que eso, ¿no? Es más que mezcla, es una, una mestizaje para la construcción y creación cultural. En medio y lo encuentro por eso muy valioso, en medio de una estructura dominante, terca y, y permanente, que hemos visto en la historia de Colombia, el papel que tiene la Iglesia Católica y su alianza profunda con el Partido Conservador, como lo ve uno en el santuario. Listo, hay otras preguntas, pero por tiempo yo creo que nos alcanza solo una, así que voy a retomar esta que dice que nos amplíe un poco ese cómo se relaciona esa geografía de lo sagrado con el proceso de construcción de identidad, una identidad, o sea, local, regional y también nacional. Sí, buena pregunta también. Esa geografía de lo sagrado, construye un territorio, y un territorio siempre es un anclaje identitario, ¿no? Eh, pero yo de ese tiempo que hice la investigación, ahora me he ido desmarcando un poco, tal vez mucho, del valor de lo identitario como, como un valor definitivo, al que hay que llegar, ¿no? Pero somos idénticos a qué, ¿no? Si lo que el santuario mismo me mostró es que construimos diversidad en razón de símbolos poderosos que los hacemos cada uno a nuestra manera, ¿no? Entonces, yo diría que la Virgen es la madre, digamos, de toda esta geografía, es esa madre tierra que tiene sin duda unos anclajes en una experiencia indígena, ¿no? Pero es también la Virgen católica, eh, construida desde ese símbolo europeo con muchísima memoria atrás de ella. Tenemos entonces un escenario diverso, ¿no? Eh, y que confluye en ella para no que seamos todos iguales, sino una geografía, lo sagrado es una geografía de disputas y negociación de símbolos. Yo creo que ahí es donde nos conviene más mirarlo, ¿no? El santuario, digamos, es propicio para el encuentro, pero para ser distintos, no para ser todos iguales. Fíjese, eso me parece chévere en la conversación y en la respuesta a la pregunta que me hacen, es eso, ¿no? Es el encuentro, no para ser iguales, que ese es un modelo hegemónico. La identidad es muy peligrosa por eso, porque la identidad es muy facha, ¿cierto? Eso todos los pensamiento nacional socialista ha querido hacer todos igual y el que no sea, pues es excluido, es muy peligroso. Yo creo que hay que pensar estos puntos de encuentro para poner en diálogo la diversidad, ¿no? Cada persona lee,
así yo lo entendí y así me lo enseñó el santuario, ¿no? Eh, Dejar permitir que con esas fuerzas eh, transformadoras que nos conmueven en su arte, en su lugar, en, en su presencia de símbolo mujer generosa, cada pueblo, cada región saca, digamos, su pedazo, ¿no? Hace de suyo eso y permitamos lo que sea así, ¿no? No hay una sola virgen, no hay un solo símbolo, sino es el lugar que nos permite ser distintos, pero todos disfrutar de él. Creo que me gustaría caminar por esa idea de más que de la identidad, sino es la construcción de la diversidad en el encuentro con un símbolo que todos compartimos. Listo, doctor. Hay un último comentario ahorita que escribieron en Facebook desde la doctora Claudia Fanador. Dice, la identidad se transforma permanentemente, está relacionada con la construcción de imaginarios. Pues creo que también complementa mucho lo que nos está diciendo usted. Ya por tiempo, pues tendríamos que terminar la conferencia, entonces no sé si tenga una idea para concluir o ya dejaríamos ahí. Bueno, pues primero un saludo especial a la colega Claudia Fanador. Tantos momentos nos encontramos allí en Nariño. Un saludo muy especial para ella. Comparto la afirmación que ella ha señalado y bueno, ¿no? Decirles a todo ese pueblo de Nariño, a toda esa gran región, a los colombianos, que los santuarios son los lugares propiciatorios para el encuentro, propiciatorios para poner en diálogo y en intercambio los símbolos, para acercarnos a ellos con muchísimo respeto, ¿cierto? Independiente de las creencias que cada uno tenga y para escuchar a ese otro, ¿no? Para escuchar las demandas, ¿no? Yo creo que los santuarios son puntos que permiten suturar un país violento, ¿no? Porque son puntos, como lo señalaba ahora, de encuentros de la diversidad. Entonces, hacer de este lugar no un punto digamos, del despotismo, de una hegemonía católica y conservadora como lo ha sido mucho tiempo, sino un espacio festivo, un espacio de, de sentir lo andino, un espacio del silencio, de lo que este paisaje tiene de hermoso, un lugar para estar allí en diálogo con ese símbolo maravilloso que es la mujer madre, la mujer generosa, y de allí, pues, todos desde nuestras creencias o no, sentirse transformados por haber llegado allí y compartirlo con gente también distinta. Listo, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos ya en este cierre de actividades del 2020 del Banco de la República. Creo que es muy interesante poder generar estos espacios porque nos permiten también las investigaciones que se hacen de estos fenómenos, también la religiosidad popular, todo el proceso simbólico que existe en la región. Y pues le agradecemos mucho que nos haya compartido su investigación. A los participantes también les agradecemos que nos hayan acompañado en esta conferencia y ya los esperaríamos en próximos actividades culturales del Banco de la República. Muchas gracias. Bueno, Andrés, a ti muchas gracias, Isabel, y a el área cultural allí de Pasto. Estaremos siempre en comunicación. Muchas gracias a ustedes.